Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el Cargo. En realidad estamos comenzando esta temporada que le hemos puesto Habitar el Cargo Parlamentario, un programa que estamos desarrollando desde Déficit Cero en conjunto con Radio ADN y donde justamente buscamos adentrarnos desde la perspectiva de los parlamentarios, parlamentarias, pero sobre todo aquellos que están hoy día en campaña y que van a conformar eventualmente un futuro parlamento respecto a los temas de vivienda, ciudad, barrio, entre otras cosas que finalmente invitan a conversar respecto de los desafíos que tenemos en Chile, en términos generales, tanto como seguridad, crecimiento, convivencia, etcétera. En este capítulo tenemos la conversación con Francisco Undurraga. Pancho Undurraga, Sí, claro, diputado por el Distrito 11, estoy en lo correcto. Recuérdame las comunas que componen el Distrito 11. Vamos desde el sur al norte, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Barnechea. Claro, ahora los distritos son bastante más grandes. Sí. Y vas ahora en una campaña por tu tercer periodo. Y último, de acuerdo a la ley. Es mi segunda reelección, mi tercer periodo, si es que la gente, el soberano, está dispuesto a votar por mí. Exactamente. Bueno, y una primera pregunta, así para poder adentrarnos directamente en la temática, Pancho, es tu propia experiencia respecto de vivienda, barrio, ciudad. ¿Dónde naciste? Si te acuerdas, las primeras casas, los primeros barrios, ¿cómo fue esa dinámica? ¿Dónde creciste finalmente? A ver, mis primeros recuerdos, yo nací en una clínica en Providencia y viví mi primer tiempo en un departamento en la Plaza Las Lilas, Providencia. Yo nací sin las dos piernas y un brazo, producto de un accidente automovilístico que tuvo mi madre. Cuando yo estaba en gestación, tenía 1 mes y medio de gestación y ella fue de urgencia y le pusieron, le sacaron radiografía para ver si tenía alguna lesión en la columna. Con lo cual, digamos, los rayos X, estamos hablando del año 1965, estamos hablando más o menos del mes de enero, febrero del 65, quemaron el feto de la parte derecha, por lo cual yo uso prótesis hasta el día de hoy en las piernas. No uso prótesis en el brazo, intenté usar, pero no me acostumbré. Mis primeros recuerdos de infancia, de vida de barrio, lo hicimos en Vitacura con Geronimo Valderete, en lo que en ese entonces era la Villa El Dorado. Eran unas casas que se vendían a través de unas corporaciones de ahorro y préstamo. Casa Chile creo que se llamaba en ese entonces. Era un barrio muy entretenido, era un barrio como los que no hay hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué un barrio como los que no hay hoy día? Porque todos jugábamos, todos salíamos a la calle, cuando pasaba un auto una vez a las 500, alguien gritaba auto, uno se corría, pasaba el auto y uno seguía jugando fútbol, yo en mi caso al arco, pero era un barrio que tenía un ritmo muy distinto a lo que hoy día tienen los barrios en general en Chile, o las calles más que los barrios. Y una pregunta, Pancho, con lo que estáis contando me asalta la siguiente duda. Encantado. Cuando uno ve hoy día, yo tengo 2 niños de 8 años, niño y niña, Elisa y Matías, y uno los acompaña en sus respectivos desafíos, ¿cierto? Distintos desafíos tienen distintos niños. Y para ti, cuando cuentas ahora, jugaba fútbol, estaba en el arco, Sí. ¿ya? ¿Tú recuerdas ese momento para ti era un desafío meterte en la pichanga, jugar? ¿Cómo lo vivías ahí, dada tu condición? Estamos hablando de la primera infancia, estamos hablando hasta los 10 años. En general, los niños hasta los 10 años, claro, ven si uno es más gordo, más flaco, los colorines son más molestados que los que no son colorines, pero en general éramos vecinos, éramos amigos. Compartíamos una realidad bastante afortunada, digamos, para el resto del país, pero no teníamos, no existía tanta discriminación o tanta diferencia. Las primeras diferencias que yo viví en términos personales fue cuando entré al colegio. O sea, cuando estamos hablando, digamos, de cabros chicos, bueno, es el hijo de la Tere, Pancho, es el vecino 2 casas más allá. Mis padres fueron personas que fueron capaces de educarme
yo creo que muy bien y que me dieron mucho apoyo y me dieron mucha entereza para poder afrontar o prepararme para poder afrontar lo que es un proceso de rehabilitación que en mi caso, más que físico, que si bien es cierto existe porque uno tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a subir escaleras, a bajar escaleras, a subirse a las micros, en fin. Es un proceso más bien psicológico. Desde ese punto de vista, cuando uno entra al colegio, uno empieza a mirar, eh, lo miran de una forma distinta, porque no le conocen la historia, Claro. porque viene un empujón y uno se cae, pero los cabros que vivíamos en el barrio, digamos, sabían, entre comillas, mi cuento desde que yo llegué ahí, digamos. La Entonces, importancia de crecer juntos, digamos. O sea, evidente y crecer en comunidad, Mm. que es un poco las cosas que más echo de menos yo hoy día en el desarrollo urbano en términos de la vivienda. Eso te iba a preguntar, cuando tú partes la conversación diciendo un barrio como los que ya es difícil encontrar hoy día o ya no se encuentran hoy día, Sí. apelando justamente al tema comunitario, a la seguridad, al poder Mm. jugar en la calle, etcétera. ¿Dirías que hoy es algo irreversible? ¿Es otro tipo de ciudad? ¿Crees que hay que tratar de volver a aquello? ¿Cómo lo estás viendo desde A tu ver, yo ser creo autoridad? que yo creo en lo personal que la evolución de la ciudad es una evolución en general positiva. Y mirado desde el caminar con prótesis, evidentemente que se ha hecho más grata que lo que era en la Una ciudad época. más accesible. Es más accesible, todavía tiene muchas dificultades, le falta mucho, pero es un poco como lo que decía el presidente Lago cuando le fueron a alegar en la reinauguración de una población en la cual la gente le alegaba, oye, no tenemos espacio aquí para los autos. Cuando se Claro. crearon esas poblaciones, la gente no tenía la cantidad de autos que hoy día existen en la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, eh, esto es un continuo de evolución, no solamente en lo personal, en la aceptación de la diferencia, en el tratar de incorporar a la gente que tiene distintas discapacidades o dificultades, eh, pero es una ciudad que hoy día, por lo menos desde mi punto de vista, es un poco más agradable de vivirla. Falta mucho, evidentemente. Y luego, siguiendo la faceta más personal, fuiste, bueno, creciendo y luego haces una vida más bien como emprendedor, ¿cierto? Tienes Me demoré harto, eso sí, porque cumplo ahora 60 años en fin de mes. Eh, yo empecé una vida laboral, yo soy publicista de profesión, trabajé en empresas, en agencia de publicidad, en empresas, llegué a ser gerente de marketing de un canal de televisión como el Mega, de una compañía de seguros de vida que ya no existe como ING, eh, y trabajé también en la red como subgerente comercial, marketing y también en una época de producción. Y después me independicé. Me independicé como yo creo que la mayoría de la gente se independiza en este país, que por estar cesante, cuando se juntan claro. el hambre con las ganas de comer y ahí uno se vuelve más creativo. Afortunadamente yo tengo una hermana extraordinaria que tenía un emprendimiento muy pequeño que era una cafetería en el Parque Forestal que se llama Emporio La Rosa y nos asociamos, juntamos fuerzas capital y le dimos un nuevo formato, generamos los helados, empezamos una expansión, yo fui gerente general de esa empresa y le dimos trabajo a 500 personas, 25 locales y el 2016 esta se vendió. Pero el emprendimiento es probablemente de los desafíos más importantes que yo he tenido en mi vida, sobre todo porque los emprendimientos no es una generación de riqueza o de dinero para poder mantenerse uno y su familia, sino además es la propuesta que uno le da a la sociedad y adicionalmente lo que se genera en términos de, de un clúster laboral. O sea, son 500 personas, probablemente por 4. Las decisiones de uno le afectan a más de 2.000 personas y podéis generar cosas muy virtuosas. Y seguramente, Pancho, cuando tú empezaste y te metiste directamente a la política, probablemente fue un poco antes de que fueras parlamentario, ¿verdad? Sí, Participaste en distintos espacios.
personas de tu entorno te tuvieron que haber preguntado por qué. O Bueno, para yo, ti era bastante claro. ¿Por qué te metiste a la a ver, política? porque a mí me pasa algo que a lo mejor a ti te suena familiar. Yo fui educado en un colegio donde la cosa social era muy importante, donde la diversidad que existía en ese colegio también era muy relevante, donde la muestra de distintas realidades no solamente se vivía en la sala, se veía en el accionar, fuera incluso el entorno del colegio, con distintas actividades, ya sea del índole religioso o más bien sociales. Eh, yo soy exalumno del Colegio San Ignacio y los jesuitas siempre nos enseñaron, o al menos yo así lo entendí, que uno entraba para aprender y salía para servir. Y una forma de servir, que si bien en mi caso es tardía, porque típicamente la gente entra a la política desde la universidad, yo no tuve la Claro. oportunidad de entrar a la universidad, era un tipo más o menos flojo, que le eché siempre la culpa a mis procesos internos de aceptación, pero la verdad es que si le hubiera puesto 10 minutos más de empeño, probablemente habría sido un universitario. Ahora no me arrepiento de ser publicista, al contrario, yo creo que lo hizo muy bien. Eh, pero siempre me quedó eso de la cosa pública. En mi familia se hablaba mucho de política, se opinaba. En mi familia es diversa, hay gente izquierda, hay gente muy de derecha, tíos exiliados, madre artista, plástica. Mi padre muy comprometido con la cosa de los derechos humanos, pero educados muy en libertad. O sea, no es que porque yo tuviera esa conciencia tenía que ser, entre comillas, socialista o izquierda cristiana. No, yo soy un liberal de centro derecha, digamos, muy apoyado también en ese sentido por mi familia y por mi entorno. Y ahí, bueno, te haces parlamentario finalmente. Me hago parlamentario en una campaña bastante gratificante, pero bastante épica, porque en las campañas políticas uno cree que está compitiendo por un cupo contra un adversario político, pero en la práctica, como uno va por lista, lo que uno hace, digamos, es tratar de ganarle a los compañeros de lista. Claro, claro. Entonces, la cosa es más interna. Iba uno contra tres Renovación y tres UDI, y salí segundo en mi lista y me elegí como Yo me acuerdo de esa diputado. campaña, tenía un eslogan, espérate, ¿cuál? 100% capacitado, Ese, jugando un claro, poco con la discapacidad. claro. Oye, y dentro de tu desafío, digamos, de ser parlamentario, te ha tocado durante básicamente la última década, en el fondo, o algo así, vivir procesos en Chile que han sido bien relevantes en el devenir político y devenir social. Así es. Em, desde esa mirada, ¿cuál dirías tú que hoy día es el principal desafío que tenemos en Chile con miras al desarrollo? A ver, yo creo que los desafíos no están dados, digamos, por las propuestas políticas, sino que están dados por las realidades de las personas. Y desde ese punto de vista, indudablemente que aquí hay consenso en esta campaña política presidencial y parlamentaria, digamos, que el principal desafío que hoy día tenemos es la seguridad. Nosotros tenemos que volver a recuperar también el ritmo de crecimiento, no por el crecer, sino porque creemos, y yo soy un convencido, digamos, que lo más virtuoso es generar trabajo y ese trabajo sea un trabajo no solamente remunerado, que es lo más obvio que hay, pero además que esté formalizado. Eh, y las otras cosas que yo creo que no podemos dejar atrás, que la hemos vivido lamentablemente y nos hemos encontrado con esa realidad, son la realidad de la vivienda, porque sin una buena vivienda, sin un buen entorno no puede haber buena educación, porque la educación no solamente se imparte en las aulas, sino que por sobre todo en el desarrollo familiar. Yo no pongo en cuestión ningún tipo de familia, al contrario, pero el techo es no solamente el que te protege en el invierno del frío o del calor en el verano, sino es el que te permite generar familia. Y yo soy un familista empedernido y desde ese punto de vista creo que el hábitat es demasiado importante para poder desarrollar, digamos, el propio plan de vida, que es como lo que decimos los liberales, es lo que andamos buscando en todos los rincones para todas las personas, Estos tres temas están ciertamente vinculados. por Mencionaste cierto.
seguridad, ciertamente, está vinculado también con una idea de cohesión social, de convivencia, está asociado también con el crecimiento. Sin seguridad es más difícil crecer. Y cuando mencionas finalmente la vivienda es un eje que toca directamente tanto la seguridad, ¿cierto? Tener un techo, tener un espacio que se sienta seguro, una casa, y al mismo tiempo con el crecimiento. O sea, muchas veces los países crecen más también en la medida que sus respectivas agendas urbanas, agendas habitacionales también están más robustas. Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú mencionas el desafío, seguridad, ¿cuál para ti hoy día sería como la estrategia para enfrentarla? Yo creo que la estrategia está a la mano y no está en nuevas leyes. Yo creo que la estrategia va por la vía de poder implementar esas leyes y dar las capacidades a las personas que tienen que hacer cumplir las leyes, por un lado, de la mejor forma posible, y por otro lado también están en la inserción social. Y no digo en la reinserción social porque lamentablemente la gente que participa en este mundo delictual es gente que no se ha insertado socialmente. No juguemos a la trampa, digamos que hay gente que salió y que por eso está, sino es que yo creo que como sociedad nosotros hemos abandonado a un grupo muy importante de ciudadanos, partiendo por los niños del Sename, eh, que hemos mezclado niños que podrían estar hoy día en la universidad o estar haciendo crecer este país desde tantas formas, ya sea en la intelectualidad, en el mundo económico, laboral, etcétera, etcétera, con gente que lamentablemente ha participado desde muy pequeño, digamos, en el mundo delincuencial. Yo creo que es un pecado que nosotros tenemos, así como nosotros hace muchos años atrás intentamos hacer un esfuerzo con dos comisiones en materia de violación a los derechos humanos. Eh, Creo que, y ahora se está haciendo, el otro día yo participo en la Comisión de Familia, se está haciendo una comisión de reparación o intentando hacer una comisión de reparación para los niños del Sename. Yo creo que desde ahí tenemos que cambiar. Si bien es cierto, la gente que nos está viendo, escuchando, dirá, pucha, pero eso es una pega a 40 años. Sí, es una pega a 40 años. El cambiar las conductas, pero si no partimos no lo vamos a lograr nunca. Y como buen cojo no puedo echarle la culpa al empedrado, sino que tengo que ser capaz de mirar, caminar, sin tratar de tropezarme la menor de las cantidades de veces. Y yo creo que el sueño de país que nosotros tenemos que tener es un país que no sea violento, que es un país que no sea agresivo, que es un país que no sea complaciente con la agresividad ni con la violencia. Y eso no significa solamente ser estricto en hacer cumplir la ley, sino también significa ser estricto en hacer cumplir las políticas sociales que permitan poder salir de aquello. El ser estricto en que la educación de nuestros niños sea la mejor educación y no sea ir a buscar el plato de comida de la CUNAEP. Eh, si no, no vamos a cambiar. Si no, en el colegio o los liceos, en las escuelas, no les vamos a poder enseñar a los niños, digamos, una forma de relacionarse más allá de las matemáticas, que por cierto son importantes, o de la historia de nuestra patria, que es relevante también para no volver a cometer los mismos errores del pasado, pero también tenemos que enseñarle democracia. Yo me eduqué en la dictadura y en los colegios, en las escuelas, existía educación cívica. Era algo como si estuviéramos hablando de Marte, porque finalmente aquí no había parlamento, no había democracia, no había independencia entre los poderes, había una junta de gobierno que hacía el legislativo, la Corte Suprema y los tribunales no eran tan prístinos como nos hubiese gustado que fueran, digamos, pero a nosotros nos educaron no solamente anhelando algo que no teníamos, sino nos dieron el valor de la misma.
Y yo creo que la democracia tiene mucho que ver con la educación, con la vivienda, porque finalmente es la forma que tenemos de relacionarnos. Una vivienda, por muchos metros cuadrados que tenga, o por pocos metros cuadrados que tenga, y porque tenga un baño, dos baños, o tenga tres piezas, o vivamos en forma hacinada, como lamentablemente todavía hay mucha gente que lo vive, eh, sin reglas para relacionarse, no funciona. Y si nosotros queremos que este país eh, alcance ni siquiera la promesa que nos hizo el presidente Lago en su minuto y después el presidente Piñera en términos de decir vamos a llegar a ser primer mundo, el 2020 o el Claro. 2030, si no tenemos claro cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a hacer cumplir las normas para relacionarnos, eh, generar espacios para que la gente se quiera incluir a la sociedad y no vivir fuera de la misma, yo creo que vamos a estar bien perdidos. Y entrando directamente en ese tema, en la política pública, particularmente la política pública de vivienda, de ciudad, de barrio, tu distrito, el cual hoy día representas y que buscas revalidar esa representación, es un distrito particular en muchos sentidos en este aspecto. De partida, un distrito que tiene un allegamiento muchas veces oculto. Se tiende a Por pensar supuesto. de que no habría problema, pero hay un problema habitacional importante. Es un distrito además que tiene posibilidades de suelo donde se podrían eventualmente generar densificaciones muy cercano a metro, pienso en Peñalolén, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y al mismo tiempo es un distrito que muchas veces representa como una segregación de la riqueza en Chile, ¿verdad? Un espacio, el clásico cono de alta renta, y por lo tanto todos los desafíos que implica la segregación de la ciudad. Hay varios desafíos ahí. ¿Son temáticas que has podido abordar, ya sea en el Parlamento, en tu participación más política? Bueno, yo lamentablemente, y con honestidad te tengo que decir que yo no he sido parte en ninguno de mis dos periodos de la Comisión de Vivienda. ¿Ya? Ha estado una participación muy fuerte en la Comisión de Familia, de hecho. Bueno, yo estuve en Relaciones Exteriores el primer periodo, estoy en Defensa hoy día, en Familia, también estuve en Desarrollo Social. En fin, he hecho hartas cosas porque lamentablemente la distribución de las comisiones no es tanto por vocación o anhelo, sino más bien es por cuoteo político. Entonces a tal agrupación le tocan tantas comisiones y los partidos políticos, de acuerdo al peso específico que tengan, digamos, van llenando esas comisiones. Y como Claro. yo soy un partido pobre pero delicado, digamos, pero que no tiene tanto parlamentario, digamos, no hemos tenido oportunidad de estar en esas comisiones, pero sí hemos participado del debate de las mismas. Eh, Este distrito es un distrito muy complejo, es un distrito que yo creo que ha sido criticado injustamente y que lamentablemente, tal como nosotros nos hemos propuesto desde nuestro centro de estudio horizontal, y que gente que incluso no piensa como nosotros, como el propio Ante Contreras, digamos, es exportable. O sea, ¿por qué no tener el servicio que tiene la Claro. Municipalidad de Vitacura, la Municipalidad de Barnechea o Las Condes, digamos, en La Pintana? Puede generar un efecto de demostración en el distrito. Pero más que el efecto de demostración como para mirar desde la galería lo que está pasando ahí, yo creo que ahí hay modelos interesantes para que sean aplicables en otros lados. Y de hecho, yo he conversado mucho con los alcaldes y las alcaldesas actuales, y por ejemplo, Vitacura tiene convenios con muchas municipalidades en términos de gestión. No es una intervención de Vitacura a comunas, entre comillas, más pobres, sino es una proposición de Vitacura, de Las Condes, yo lo sé que Barnechea también lo tiene, Claro. en términos de ayudar en la gestión, a la administración, cómo postular a programas, a dinero, digamos, que andan dando vueltas para poder hacer generar una gestión que no solamente termine, digamos, en un balancín, sino que termine en algo más que trasunte más. Y yo hablaba de Dante Contreras, hablaba de horizontal, porque en el fondo lo que pasa en nuestra región es que no puede ser que hoy día, al 2025, con menos de 20 kilómetros de distancia,
la gente parta en tanta diferencia. Claro. Y no parte solamente por un tema de ingresos de los padres, sino que parte fundamentalmente porque las situaciones de escolaridad, las situaciones de acceso a la salud, a la alimentación son distintas. Y eso hace que esta finalmente quede como un distrito, entre comillas, segregado o distinto al resto. Pero nosotros hoy día, lamentablemente, todavía en Barnechea existen 4 campamentos. Si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo muy grande en Peñalolén, donde en la práctica ya no hay campamento, pero tenemos bolsones de pobreza en La Reina, en Villa La Reina, por ejemplo, en Lo Hermida, una diferencia muy grande, no solamente en lo visual, sino en la realidad, entre el Cerro 18 y lo que pasa en el entorno inmediato, un poco a pocos metros hacia abajo. Eso no hace ni mala ni buena a la gente del Cerro 18, ni tampoco a la gente que vive un poco más abajo o bien incluso más arriba, en otro cerro. Y en ese sentido, haciendo una analogía, ¿verdad? Con lo que tú mencionabas anteriormente, los niños del Sename, ¿Mm? donde veías que hay un acto, por decirlo así, de reparación también del Estado que se debería hacer. Cuando uno ve justamente las temáticas de equidad urbana, ¿verdad? O equidad territorial o acceso a servicios y por lo tanto también la segregación que ha habido y uno revisa la historia del Estado de Chile hacia atrás, uno ve cómo las políticas públicas de alguna manera también han ido reproduciendo muchas veces esa segregación. Em, ¿Ves que debería haber una agenda más bien de revertir justamente esa segregación? Algo que, por ejemplo, los gringos siempre mencionan que es la desegregación, es como desegregar. Mira, yo creo que la conducta del chileno y de ciertos sectores de la población donde mi familia, por cierto, es parte, y estoy hablando de mi antepasado, eh, la, la gente que tenía más recursos vive en el centro de Santiago. Después llegó otra gente, vino la gente de los campos a las ciudades y la gente se fue corriendo. Los que le apuntaron a ir a raza no hicieron tan buen negocio económico como los que le apuntaron hacia Providencia y después hacia arriba en términos. Pero yo creo que el problema de base nuestro es que nosotros le tenemos miedo a la gente. Y le tenemos miedo a la gente porque le tenemos miedo a lo desconocido. Porque no estamos preocupados ni ocupados de mirarnos a los ojos. Y desde ese punto de vista yo creo que nosotros tenemos que recuperar la sinergia que se vivía y que se vive todavía en el mundo rural. El mundo rural finalmente y no es Martín Rivas, no estoy hablando de romanticismo. El mundo rural finalmente, la gallina es gallina, los cabros juegan y no hay mayores diferencias. Quizás le metimos mucho al aparentar y poco al mirar, al poco el ser como teníamos que ser. Este era un país pobre, no solamente en la interna, sino además en la región, que ha tenido éxito económico, que tuvo un periodo de bonanza y de crecimiento, que incluso nosotros, los hijos de nuestros padres o los nietos de nuestros abuelos, educando a nuestros hijos, tampoco lo hemos educado tan bien. Mucho acceso a la zapatilla, al PlayStation, mucho al celular a muy temprana edad. Yo no digo que la gente tenga que renunciar a la tecnología ni a la modernidad. De hecho, yo camino hoy día con unas prótesis absolutamente más modernas, con mejor prestación. Yo no soy de los que no cree que la Tierra sea redonda, digamos, y no soy antivacuna. O sea, no, pero me parece que hay que recoger algo que se vivió de alguna u otra forma durante la pandemia. Durante la pandemia recuperamos cosas que para mí son importantes, por ejemplo el silencio, porque el silencio te ayuda a reflexionar. Durante la pandemia nos reconocimos familiarmente. Muchas parejas fracasaron
pero otras tantas se fortalecieron. Durante la pandemia nos preocupamos de los vecinos. Por último, para que no te contagiaran de COVID. Pero hoy día, no sé, pues tú hay un matrimonio y la gente en la misma ceremonia, en vez de estar mirando la ceremonia, se está sacando una selfie. Hoy día nos comunicamos por una cosa que es impersonal, que son las redes sociales, donde es muy complejo equivocarse en el texto, porque si te equivocas en el texto, digamos, como dice muy bien Maturana, el significado está en las personas, no en quien recibe y no en quien emite. Entonces, para mí, una palabra que yo te estoy diciendo puede ser tomada distinto a como yo pienso que te la estoy diciendo o te la estoy escribiendo. Yo creo que nosotros tenemos mucho futuro. Yo creo que este es un país tremendamente potente. Yo creo que tenemos un problema de base que es el de la confianza. Además, estamos en un país hoy día muy polarizado, donde los buenos son tremendamente buenos y los malos son tremendamente malos. Y yo me resisto a creer que esto va a ser un permanente en el tiempo. Yo creo que la política, los políticos, los candidatos, tenemos que ser luces, aunque no seamos moneda de oro para nadie, porque no lo somos, pero tenemos que recuperar algo que se ha perdido en la sociedad, que son el reconocer a los líderes y que los líderes actúen como líderes. O sea, Moisés no habría llevado nunca a la tierra prometida, digamos, al pueblo judío si es que hubiese hecho una encuesta. Yo creo que en el mundo empresarial los líderes actúan de mejor forma que en el mundo social y que en el mundo político. Mi gran dificultad hoy día con la política es la ausencia de liderazgo. Y hoy día tenemos la oportunidad de mirar una oferta de liderazgos presidenciales, una oferta de liderazgos parlamentarios, pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos la respuesta fácil? ¿Queremos la respuesta complaciente? ¿Queremos la respuesta que en la teoría me hace sentido? ¿O queremos transitar como se transitó de la dictadura a la democracia? Con carácter, con personalidad, con convicción, con arrojo, con acuerdos. Para llegar a hacer acuerdos, uno tiene que estar primero convencido de lo que está proponiendo, pero también tiene que estar dispuesto a escuchar al otro como un legítimo otro. Entonces, hablamos del hábitat, hablamos de lo que nos pasa en la familia, hablamos de poner de acuerdo, en mi caso, a 3 hijos, uno de 29 y el menor de 23 y una niña de 26. Desde qué es lo que vamos a comer en la noche, que en mi época era come y calla, y hoy día pueden haber en situaciones, por cierto, más acomodadas, y no le quiero faltar el respeto, digamos, a la gente que hoy día lo está pasando mal, porque no es mi intención. Hasta, no sé, pues vamos a ver una película, 2 películas, no, entonces yo la voy a ver en tablet, yo el otro la voy a ver, la otra en pantalla y el tercero en el celular. Eh, Francisco, hablaste del liderazgo y no puede ser todo tan malo, ¿verdad? Y ahí, ¿serías capaz de mencionar em, liderazgos que te parezcan a ti interesantes, que tengan ese temple, esa ética, esa convicción que mencionabas, que no sean necesariamente de tu sector? Y más allá de las candidaturas presidenciales, digo, o sea, el liderazgo que tú dirías, mira acá, yo veo que hay personas que están tratando de hacerlo en esa dirección. a ver, yo creo que en la cosa social hay mucho más liderazgo que en la cosa política, en general. Eh, yo veo que la gente que trabaja en organizaciones, y no voy a dar nombres porque no quiero excluir, Ujú. en organizaciones sociales en forma interesada para que pasen las cosas que se están proponiendo,
son todos muy rescatables. O sea, yo lo puedo resumir en un Benito Aranda, que probablemente no vota por mí, y a lo mejor, y de hecho no vota en mi distrito, porque Claro, vive, sí. digamos, en otra parte, La Pintana. Gente que está dispuesta a entregar más allá. Hay mucho empresario que hace trabajo silencioso que va mucho más allá del trabajo de la empresa o de la cosa económica solamente. Em, yo echo de menos, digamos, y yo creo que se está recuperando hoy por hoy con la llegada del nuevo cardenal, un liderazgo muy interesante. Si bien es cierto, yo no soy practicante, pero reconozco que lo que está haciendo Chomalí es importante, aunque yo haya votado a favor de la eutanasia y él no esté de acuerdo con la eutanasia. Pero por lo menos se están fijando posiciones. Claro. Interesante, porque son figuras que viniendo o estando en el contorno más bien de la política, ¿cierto? No directamente, pero pueden tener una participación relevante desde distintos roles en la sociedad. Con el ánimo de ir cerrando, y probablemente te ha tocado en otras instancias, en otros espacios, tener que jugar así como estas ideas más de ping-pong y qué sé yo. Si yo te dijera arriendo, ¿tú qué palabra dirías? Arriendo es lamentablemente lo que van a vivir las nuevas generaciones durante mucho tiempo. Campamentos. Campamento es una lacra que hay que extirpar, y no porque sean feos ni molestos, sino porque no es posible que la gente viva en esas condiciones. Déficit habitacional. Un gran desafío que no solamente se supera con bonitos discursos, con buenas leyes o modificaciones para agilizar las expropiaciones o las compras de terreno, o que la gente se agrupe, digamos, para poder salir adelante con los proyectos, sino también que tiene que haber una cuota muy importante de gestión. Paz social. Lo absolutamente necesario para poder llegar a mínimos comunes que nos permitan ponernos de acuerdo y poder transitar, dejando de un lado el temor y abrazando la esperanza. ¿Algún parlamentario o parlamentaria no de tu bancada que tú te gustaría tener de vecino o vecina? De vecino a vecino, bueno, ex parlamentario Pepe Au, gran personaje, gran personaje, Un personaje. extraordinario. ¿Y cuál dirías tú que es un lugar en el que en Chile todos los chilenos, chilenas o las personas que habitan nuestro país deberían poder visitar? El centro de Santiago, y tenemos que recuperarlo, tenemos que darle vida. Los que tenemos la suerte de viajar siempre viajamos a los centros de otras ciudades, de otros países, de otras capitales. Visitamos poco el centro. Es verdad, es verdad. Y el centro tiene todo, po. Tiene empresarios, tiene estudiantes, tiene jóvenes, tiene viejos, tiene cojos. En fin, el centro debiese ser lo que nos cohesione. Pancho, y revisando tu historia para atrás y actual, un lugar, una casa, un patio, un barrio, una plaza, lo que sea, que para ti haya sido el lugar más significativo y por qué. Bueno, yo te tengo que decir, digamos, aparte de mi historia más reciente con mi señora y con mis hijos, la plaza al frente del Colegio San Ignacio en Pocuro, en el Bosque. ¿Por qué? Porque ahí nos escapábamos, ahí conversábamos, ahí discutíamos, incluso ahí fumábamos. Eh, pero finalmente, digamos, ahí nos reuníamos, por lo menos en mi generación. Y lo otro que yo he hecho terriblemente de menos, digamos, pero que no es urbano, sino es el olor a alfalfa en las mañanas, digamos, húmedas, el de campo.
muchos cabros hoy día no saben cómo muge una vaca, no conocen un ganso, un pavo, un pollo. Y eso es triste también. Oye, Pancho, Francisco, te quiero agradecer haber estado en este programa, en Habitar el Cargo. Así que, y muchas gracias por compartir tus ideas, tu historia, tu experiencia y sobre todo también hablar de política pública directamente en un tema como la vivienda, los barrios, la ciudad, que finalmente está en el trasfondo, ¿cierto? Es como el telón de fondo de nuestra convivencia constantemente, de cada uno de los emprendimientos que se tengan, sean estos económicos, políticos, religiosos, sociales o lo que fuera. Así que muchas gracias por compartir en este espacio. No, gracias a ti, porque la verdad es que no solamente es agradable conversar contigo, sino además también replantearse temas que en la política no se tocan tanto. Nosotros estamos demasiado en la guerrilla, demasiado que lo hiciste mal, lo hiciste bien, demasiado que yo ofrezco 1, tú me das 2 y yo te devuelvo con 5. Y yo de verdad creo que tenemos que recuperar el hábitat de los chilenos. Oye, tenemos un pequeño presente, ¿no? Sí, podemos entregarlo que... ¿sí? ¿No? ¿No? Ah, va después. Después te lo vamos a pasar. Después del programa te lo vamos a pasar. Estupendo. Así que ahí te vamos a sacar una fotito para que lo podamos Excelente. publicar. Oye, muchas gracias por estar acá presente y por la conversación. Así que No, gracias hasta a ti. pronto. Si es que sales efectivamente electo, vamos a ir también a buscarte para impulsar propuestas de política pública. Pero en esta yo materia. feliz, pues, feliz. Hice una pequeña política pública que a propósito de Benito, que lo conversamos recién, tiene una hija que es sordo-ciega Sí. y reconocimos como discapacidad única la sordo-ceguera. La gente, en Chile, mira la brutalidad, se atiende por la prevalencia mayor. O sea, si eres más ciego que sordo, es por la ceguera; si eres más sordo que ciego, por la sordera, y no en el complemento. En el Entonces, conjunto. hicimos que afecta a poca gente, pero yo creo que le cambia la vida mucho. Un caso concreto de cómo el Parlamento también puede ir aportando en distintas Evidente. causas y desafíos sociales. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Habitar el Cargo. Habitar el Cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen.